Entonces hasta ahora se ha dado un método de resolución para dos tipos de ecuaciones de EDO. Ya son las EDOs separables, EDOs de variables separables, ¿cierto? Digamos, y prima, ¿cierto? Ejemplo, digámoslo así, ejemplo, y prima igual a FGH de G, FGH, G de X, H de Y, ¿cierto? Separo variables, primitivizo, invierto. Y EDOs lineales. EDOs lineales. Ya, entonces tenemos EDOs de variables separables y EDOs lineales, ¿cierto? Que tienen la forma, ejemplo, y' más P de X por Y igual Q de X, ¿cierto? En ambos casos los datos son continuos, ¿cierto? G y H en el caso de variables separables, P y Q en el caso de variables, o sea, de ecuaciones lineales. Se me fue el otro día a mencionar, que fue lo que terminamos la semana pasada, ¿cierto? El teorema de existencia unicidad para el problema de valor inicial. Que este método de resolución, ¿cierto? ¿Se acuerdan que para resolver la EDO lineal, lo que uno hacía era multiplicar por, básicamente, la exponencial de la primitiva de la P? ¿Sí? Profe, hay un compañero esperando en Voy. sala. Ya, gracias. Claro, un comentario nomás de vocabulario, digamos, aquí. Cuando uno resuelve una ecuación lineal, ¿cierto? ¿Se acuerdan que uno multiplicaba por exponencial una primitiva de P? Donde P es el factor el coeficiente que acompaña a la Y sin derivar. Entonces, ¿se acuerdan que cuando uno hacía eso, uno formaba una derivada de un producto, ¿cierto? Y eso, en el fondo, era el paso clave para poder despejar la ecuación, despejar la Y en términos de X. Entonces, a este término no recuerdo haberlo dicho, de hecho, como que se me quedó en la cabeza un poco que me había faltado decirlo, esto es lo que uno llama el factor integrante. Factor integrante. Y el nombre, bueno, el nombre dice cuál es su rol, ¿cierto? Factor viene de multiplicar, ¿cierto? Factor es uno de los elementos de un producto. Entonces, multiplico, ¿ya? Factor tiene que ver con producto, e integrante, evidente el número, porque lo que hace es formar en el lado izquierdo un producto, una derivada total, digamos, la derivada de una función, de un producto en este caso. ¿Sí? Entonces, después de multiplicar, es decir, factor, integra. ¿Sí? Y esos son los únicos dos métodos que tenemos hasta ahora. Entonces, lo que voy a hacer en esta clase es ver dos tipos de ecuaciones que no caen en ninguno de estos dos tipos, pero que a través de un cambio de variable permiten reducir la ecuación a una de estas conocidas. ¿Sí? Entonces, eso es como un proceso bien común en matemática, ¿no? En ingeniería en general. Digamos que uno sabe algunas poquitas cosas, ¿sí? Eso uno lo guarda como un tesoro, y después, si viene un problema más complejo, la primera alternativa, antes de encontrar un método como directo, o un método particular para esa ecuación, en este caso, en este curso de ecuaciones, lo que hago es tratar de reducir el problema, ahí voy a explicar un poquito esto de reducir, a una ecuación que ya sé resolver. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la ecuación de Bernoulli. Entonces, lo que veremos ahora, ¿cierto? Veremos EDOs o cuya forma, o cuya estructura, permite reducir su resolución a una EDO ya conocida.
Y esto de reducir lo voy a explicar. ¿Sí? No es reducir de achicar, o en realidad sí, ¿eh? Puede ser como achicar. Achico el problema, cuando lo hago más simple, lo reduzco. Entonces, el primer ejemplo es la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli tiene la forma siguiente. Tiene la forma, digámoslo así, tiene la forma I' más P por I igual Q. Hasta ahí es lineal. Es una ecuación lineal. Entonces, la única diferencia de la ecuación Bernoulli, y que la hace no lineal, de hecho, es un término acompañando al lado derecho, al Q. No digo el lado derecho, me refiero al lado derecho de la igualdad. Una Y, la incógnita, a una cierta potencia n, donde n es un entero. ¿Ya? Por ejemplo, Y', a ver, déjenme mirar al tiro el ejemplo que tengo. Y' más I sobre X igual a X cubo por Y cubo. ¿Sí? Entonces aquí el n vale 3, ¿cierto? Aquí en este ejemplo el p de x es 1 sobre x, el q de x es x cubo y el n es 3. Entonces ese n que está ahí, que es como la novedad, ese que está ahí. Y fíjense que la ecuación es no lineal, es no lineal porque ¿cierto? Tengo que I' más P por I igual Q por I a la N, salvo el caso N igual 0 y el caso N igual a 1, que son casos que ya hemos visto. Entonces, en general, esta ecuación es no lineal. ¿Sí? En el sentido de que suma de soluciones o combinación lineal de soluciones no tiene por qué ser solución. Entonces, no aplica el método del factor integrante. Claro, entonces eso es lo que iba a decir, ¿cierto? Cuando uno dice I1 más I2' más P por I1 más I2, quiero ver cómo se comporta la suma, por ejemplo, de soluciones. Si yo sé que I1 e I2 son soluciones, ¿cierto? Esto se porta bien, ¿cierto? Esto se porta bien porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y aquí se porta bien porque hay una propiedad de distribución. Pero aquí es donde queda la escoba, porque tengo I1 más I2 a la n, ¿cierto? Ya con n, si no es 0 o no es 1, aquí queda la escoba porque aquí aparece el binomio. Digamos que es una cosa horrible, ¿no? No, altamente no recomendable de expandir en ese caso, ¿cierto? Entonces estamos fritos, no puedo, queda una mezcla queda una mezcla entre Y1 y Y2 aquí, que no me permite como factorizar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el método de resolución? Déjenme. Claro, entonces una observación aquí, la observación es que los casos n igual 0 o n igual a 1 corresponden a una EDO lineal. Entonces, ya sabemos cómo resolver. ¿Cierto? Porque si n vale 0, esto no va, y es lineal. Y si n vale 1, eso queda así, y a la 1, paso al otro lado, restando, y factorizo el p y el q, y me queda una EDO lineal homogénea, o de hecho es de variable separable. Entonces esos casos no tienen mucho brillo, digamos, ¿no? Los voy a descartar por ahora. De hecho, se va a ver cómo que se descartan solo. Ya, entonces, ¿cuál es el truco? Voy a ponerlo así, truco. Que es un truco de Bernoulli. Ya, ustedes saben que no hay un único Bernoulli, hay
hay como 4 Bernoulli famosos en matemáticas, que eran familiares, de hecho. Hay hermanos, hijos, no sé, hijos de algunos. Ahí se movieron como por toda Europa. Unos vivieron en Suiza, otros en Italia, otros en Francia. Creo que eran franceses en verdad, a pesar de que el apellido como que da la impresión que fuese italiano. Pero claro, el siglo XVIII, está, o entre XVII y XVIII, no recuerdo bien, ya esta gente está interesada en resolver esta cosa. Y este gallo, uno de los Bernoulli, dijo lo siguiente. Dijo, a ver, notemos lo siguiente. Tengo P, Q, I, P, I' más P, I igual Q por I a la N. Este tipo me molesta, ¿cierto? Este es el que hace no lineal la ecuación. Este es el término que me lo hace no lineal. Ok. Y entonces, lo que voy a hacer es pasar dividiendo. Voy a dejar toda la Y a un lado. No sé si así fue como no sé si ese fue la idea inicial de Bernoulli, pero parece natural ver si es que puede pasar esta cosa el factor integrante, o como una forma conocida, una forma un poco más reconocible sobre la Y. Entonces paso dividiendo, me queda I a la menos N por I' más P por I a la menos N por I igual Q. Entonces aquí divido por I a la N. Es un método formal nuevamente, ¿cierto? No estoy muy preocupado de si esta cosa tiene sentido o no, si estoy dividiendo por cero o no, o multiplicando por cero. Ok, y aquí es donde viene la clave. Fíjense, este término que está aquí, voy a ir lentito aquí, me queda I a la menos N por I' más P por I a la menos N más 1, igual Q. ¿Sí? O lo que es lo mismo, no, lo voy a dejar así. Y aquí lo que hay que darse cuenta es lo siguiente. Si yo digo que esto que está aquí se llama z, una nueva función de y, de aquí a donde viene el cambio variable, yo me doy cuenta de que si yo derivo z con respecto, recuerden que aquí hay un x en todos lados, ¿cierto? Y función de x, p función de x, q función de x. Entonces, si y función de x y yo a y una potencia le llamo z, z depende de y, perdón, de x. Entonces, ¿cuál es la clave? Es que si yo derivo z, al derivar z, lo que me va a aparecer es casi exactamente este término que está aquí, porque uno tiene que hacer una regla a la cadena. Entonces, fíjense. Si yo digo z de x, aquí digo cambio de variable. Entonces yo digo que z de x es i de x a la menos n más 1, ¿cierto? Hay una composición entre y, que es naturalmente una función de x, y la potencia. Entonces, z' de x, y esto es lo esencial en estos esquemas de cambio de variable, es que uno tiene que recordar que la incógnita es una función de x, y entonces si yo derivo el cambio de variable, tengo que derivar la y. Entonces me queda menos n más 1 elevado a i a la menos n por la derivada de lo que está aquí adentro, ¿cierto? Que sería i'. Y esto que está aquí es exactamente esto que está aquí. ¿Se ve? Entonces, si yo le llamo z a esto, la potencia calza justo para que al derivar me quede la potencia que acompaña a la i' por i'. El único problema, entre comillas, es que aparece este factor, pero este factor yo lo puedo despejar. Y lo puedo despejar justamente porque estoy pensando que n no vale 1, ¿cierto? Porque ese caso ya es lineal. Eso es lo que advertí al principio, ¿cierto? En esta observación. Entonces, realizamos el cambio de variable. Al realizar el cambio de variable aquí, yo obtengo que, por lo tanto, i a la menos n por i' es igual a 1 sobre menos n más 1 z'. Y cambiamos variable, ¿sí? Entonces mudamos a la variable nueva en la EDO.
¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, esto que está aquí quedaría menos, o sea, 1 sobre menos n más 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre menos 1 sobre n menos 1, bueno, da lo mismo. Entonces, esto lo cambio directo acá, en este cuadradito. Entonces me queda 1 sobre menos n más 1 por z', más p por z igual q. Y ahora, bueno, simplemente multiplicando por menos n más 1, para normalizar la ecuación, yo tengo que z' más menos n más 1 p por z igual q por menos n más 1. Es una ecuación lineal en z. Y entonces aplicamos el factor integrante, el método del factor integrante, en z y después nos devolvemos a través del cambio variable. ¿Cierto? Entonces esto que está aquí, que es súper importante, el cambio variable, le voy a llamar estrellita. ¿Cierto? Entonces, a partir de acá, usamos el método para variables para ecuaciones lineales, para E2 lineales, y encontramos z como función de x. ¿Cierto? Aquí, cuando yo escribo z igual z de x, estoy diciendo z como función de x. ¿Cierto? Entonces, voy a tener z como función de x y finalmente, usando estrellita, ¿cierto? El cambio variable, el cambio estrella, despejamos y de x igual a z de x, fíjense. Z es y a la menos n más 1, entonces despejo y me queda que z de x es 1 sobre menos n más 1. Y de x es z de x a la 1 sobre menos n más 1. Aquí es donde yo entiendo esto como una reducción del problema. ¿Dónde? Aquí. Al cambiar variable, reduzco la dificultad, claramente reduzco la dificultad del problema. A eso me refiero con reducir. Porque esto no tengo idea cómo se resuelve, y esto sí sé cómo se resuelve, lo resuelvo y después me devuelvo a través del cambio variable. Eso es lo importante del cambio variable. Entonces hay 3 pasos. Uno, identificar el cambio variable. ¿Cierto? Aquí Bernoulli lo hizo por nosotros. Por todos nosotros y nosotras, digamos. ¿Sí? A él se le ocurrió. Hacer este cambio. Y al realizar ese cambio, reduce la EDO difícil a una EDO que quizás también es difícil, pero al menos tengo un método como resolver. ¿Ok? La resuelvo, es el segundo paso. Y el tercer paso es devolverse a la variable original, porque la EDO en la que yo estoy interesada es esta, no esta. Este es simplemente un pasadizo ahí, ¿sí? Hice como un bypass por ahí, no sé, me metí por otro camino, salí y después tengo que devolverme y encontrar Y. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Ya, entonces voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo con esta ecuación. ¿Es muy largo? Parece que no tanto. Ya, esta es Bernoulli. Entonces, de hecho, es la que tiene el ejemplo al principio. ¿Okay? Es como casi lineal. Solo que el lado derecho, la Q, está acompañada de una I a una potencia.
Ya, aquí voy a mostrar justamente cómo, no voy a aplicar directamente la fórmula, sino que voy a hacer todo el proceso. Entonces ¿qué es lo que decía Bernoulli? Dice, divida por i al cubo, despeje el lado derecho. Entonces aquí me va a quedar i a la menos 3 por i' más 1 sobre x i a la menos 2 igual x cubo, ¿cierto? Y aquí es donde hacemos z igual i a la menos 2. Esta es mi nueva variable. Esa es mi nueva variable. ¿Ya? Entonces al hacer z igual i a la menos 2, entonces z' es menos 2 por i a la menos 3 por i', por regla de la cadena. Derivé primero la potencia y después derivé i. Porque este z' es de z de x. ¿Sí? Entonces, ahí es donde fue la cadena. Y este que está aquí es exactamente este que está aquí y despejo. Entonces me queda que menos un medio z', que sería i a la menos 3 por i', más 1 sobre x, 1 sobre x z es igual a x cubo. Y al normalizar la ecuación, me queda z' igual, perdón, menos z' menos 2, 1 sobre xz igual menos 2x cubo. Que sería esta cosa que está aquí, ¿cierto? Recuerden que en nuestro caso n vale 3. En nuestro caso n vale 3. Entonces como n vale 3, menos n más 1 es menos 2. Ahí aparece ese menos 2, ahí y ahí. Y entonces aplico factor integrante, ¿cierto? Entonces el factor integrante en este caso acá es exponencial de una primitiva del p. En este caso sería menos 2 sobre x. Sería p. Entonces me queda menos 2 sobre x, ¿cierto? Es decir, exponencial de menos 2 logaritmo de x, es decir, x a la menos 2. Es el factor integrante. Y entonces al aplicar el factor integrante, me queda x a la menos 2 por z' más menos 2 por x a la menos 3, ¿cierto? Z igual x cubo por x a la menos 2. Con un menos 2 me faltó aquí. A ver, mi torpedito, sí, está bien. Menos 2. Ya hice esto para hacer factor integrante, ¿cierto? Entonces me queda x a la menos 2 por z' igual menos 2x, porque me queda x cubo por x a la menos 2. Primitivizo, ¿cierto? Entonces me queda x a la menos 2 por z de x, ¿cierto? Igual menos 2 por la primitiva de x, que es un medio x cuadrado, más c. Al primitivizar. ¿Sí? Y después despejo. Entonces ahora despejo el z. Z de x es, bueno, este se con s, me queda x, menos x a la cuarta, más c por x cuadrado, ¿cierto? Al pasar este multiplicando. Y aquí, y en el último paso, ¿cierto? Y recordando que z es i a la menos 2, ¿era? ¿O a la menos 3? ¿Cuánto era? A la menos 2. A la menos 2, ¿cierto? Es decir, 1 sobre i cuadrado. Despejamos y, y como función de x, ¿cierto? Entonces me queda que y de x es, bueno, aquí pasó, es 1 sobre raíz de z de x,
¿cierto? Paso S multiplicando, S dividiendo y después paso la raíz. Y entonces me queda 1 sobre z de x, que ya lo tengo, que es cx cuadrado, cx cuadrado menos x a la cuarta. Aunque debiese ser un, si no me equivoco, un más menos, ¿no? En realidad lo que yo despejé es módulo aquí. Porque sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque aquí, claro, aquí hay un pequeño pasito que hice, ¿cierto? Que era i cuadrado igual 1 sobre z. Y al pasar la raíz, lo que queda es módulo de i, igual 1 sobre raíz de z. Entonces, dependiendo de la condición inicial, yo escojo una u otra, digamos. Profe, Sí. una duda. Todavía como que de repente, cuando resuelvo ejercicios de integral y demás, de ecuaciones diferenciales, mejor dicho, de repente me pierdo un poco cuando hacemos el logaritmo natural del valor absoluto. Casi siempre se anula ese valor absoluto para continuar desarrollando. ¿Eso está bien o tendría que poner la condición de que es mayor a y que X es mayor a esto o que es menor para aplicar todo eso? Creo que depende de dónde esté el valor absoluto. Puedo tratar de explicarlo, por ejemplo, en este ejemplo. Déjame explicarlo en este ejemplo. ¿Ok? O sea, la solución aquí es como cuando a ti te preguntan esta ecuación. Estamos fritos. Lo que uno hace es tomar raíz cuadrada, ¿cierto? Y queda módulo de x igual raíz de 4, que es 2. ¿Ya? Raíz de 4, o sea, la raíz es siempre positiva. La raíz de un número positivo es positivo. ¿Ya? Raíz de 4 no es más o menos 2. ¿Ustedes están claros en eso? Uno va a una calculadora y pone raíz de 4, no dice menos, más o menos 2, dice 2. Ahora, digamos, la discrepancia o la incerteza del signo, digámoslo así, por hablar de una cosa media, o sea, hablando extrañamente, el hecho de que uno tenga dos signos viene dado de este paso, es decir, al pasar la raíz cuadrada, x cuadrado raíz me queda módulo de x. Y ahí al resolver la ecuación tengo dos soluciones, que es más o menos 2. Entonces la raíz de un número es siempre un puro número, es una función, también definida. Nos entrega dos números. Pero eso es distinto a resolver una ecuación. Esta ecuación tiene dos soluciones, pero la raíz es una función, por lo tanto entrega un puro número. Ya, ese mismo principio aplicó aquí, y entonces hasta aquí la solución general de este debo esta. Entonces, solución general, por lo tanto, solución general y de x igual 1 sobre raíz de cx cuadrado menos x a la cuarta. Ya, entonces, ahora, ¿cómo me saco de encima, en este caso, cómo me saco de encima el módulo? Depende de la condición inicial. Entonces, hagamos un ejemplo. Encontrar la solución del PBI siguiente. Es la misma de O, y prima, ¿cuánto era? Y prima más i sobre x, más i sobre x igual x cubo y cubo, sujeto a la condición, no puedo poner en 0 porque ahí no está bien definida, no, y en 1 igual, claro, fíjense, tampoco puedo poner 0 aquí, a pesar de que 0 es solución de esta ecuación. Fíjense que esta ecuación tiene un estado estacionario, que es 0. Y esa está media prohibida en el método. ¿Se acuerdan lo que siempre le hablé del método de separación? Está media prohibida en el método porque pasé dividiendo por I. ¿Se fijan? Así que ojo con eso. Esa tiene estado estacionario igual 0. Entonces pongamos una condición y en 1 vale menos 1 por decir algo. Esa. Y en 1 igual menos 1.
Ya, entonces ya encontramos solución, digámoslo así. Solución, ya encontramos la solución general, ¿cierto? La solución general es módulo de I de X igual 1 sobre raíz de C X cuadrado menos X a la cuarta, creo, ¿no? Menos más, menos. Menos más, menos, menos. Ya. Ya, y entonces ahora, como voy a imponer una condición que me entregue un valor negativo, ¿cierto? O sea, yo voy a imponer, tengo una EDO aquí, ¿cierto? Este es el mundo de las X, este es el mundo de las Y. Y en 1 yo quiero que pase por aquí. Yo quiero que pase por ahí. Entonces, la rama, o sea, o la elección del signo en el módulo, tiene que ser negativa, po. Aquí voy a escoger, y como queremos imponer la condición inicial, vamos a tomar I de X igual menos 1 sobre raíz de CX cuadrado menos X a la cuarta. ¿Se entiende? Sí, sí, es que yo tengo como dudas porque al final entender eso de que puedo, dependiendo de la condición inicial, cambie el valor absoluto al final, no me cuesta tanto, pero Ya. cuando estoy desarrollando, por ejemplo, la parte e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de x, Sí. cuando yo lo paso como e elevado a x, considero que x ya es positivo. Entonces, si pusiera un número negativo Sí, en tienes ese razón. momento. Por ejemplo aquí. Ahora, en Exacto, ahí. este ejemplo no se ve tanto, porque este te queda al final 1 sobre x cuadrado y al final el valor del factor integrante para x positivo o negativo es como el mismo. Porque el Sí, cuadrado absorbe el signo. Pero, pero son los tres. fíjate, en este caso, la ecuación debería anunciar dónde estás. ¿Ya? Entonces, aquí en realidad tienes razón. Aquí yo estaba resolviendo esta ecuación para x positivo. Fíjate que esta ecuación yo no la puedo resolver en R, porque esta cosa no está bien, el P no está bien definido en todo R, no es continuo. Pero en X positivo sí. Entonces en X positivo, chao. ¿Estáis de acuerdo, no? Ahora, si por esas razones de la vida, y hay una buena pregunta, a mí me interesa resolverlo para X negativo, ahí este te queda así, ¿no? Insisto que aquí darle un poco lo mismo porque el cuadrado lo absorbe, pero si aquí hubiese habido un 3, aquí hubiese quedado un 3, ahí la potencia impar mira el signo y eso sería distinto. ¿Se entiende? Sí, sí, por lo mismo, pero cuando yo la voy desarrollando, yo tendría que estipular eso, de Sí, que las dos soluciones, caso 1, x mayor a 0, caso 2, x menor a 0. sí, pero en general, sí, es una buena acotación. En general nosotros les decimos a qué lado va la ecuación y generalmente lo hacemos positiva, pero tu pregunta es atingente. Está bien tu pregunta. Profe, Claro, si no está especificado, claro, en principio habría que hacer los dos casos. Ok, ok, ¿Mm? muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Sí? bueno, no, yo lo hice no por el método del factor integrante, sino porque buscar una función g de x, ¿me acuerdo? Y Ya. te queda z' x cuadrado menos 2xz. Pero la derivada de la multiplicación por ahí va un más, entonces ahí me genera una duda. Chuta, espérate, no te entendí muy bien. ¿Es para el método general Bernoulli? No, cuando O, ya consigo multiplico por una función g, cuando ya se convierte en una EDO lineal. ya, sí, sí, sí. O sea, primero obtengo la z y después la g de x cuando ya tengo la EDO lineal. Claro, aquí. ¿Eso? Sí, Ah, y lo me hice. queda Ya, te pero escucho. me queda un negativo. En ese derivado me queda un negativo, que no lo... ¿Es para X positivo? No, mira, donde está z' menos 2xz igual menos 2x cubo,
¿Aquí? No, una antes, creo. Aquí. Sí, ahí abajo. Si Ya. consigo una g de x, una función g de x, la función g de x sería x cuadrado. Y después multiplico por la x cuadrado. No, en la línea de abajo, en la línea roja. Sí, ya, ya, ya. Es que lo que Y pasa es me que aquí queda no, un lo que pasa es que negativo. Por eso. normalicé. Ah, ok. Pasé el menos 2 multiplicando. Sí, Ahí. sí. Entonces ahí te quedó un menos ahí y te quedó un menos ahí. Menos 2 menos 2. Porque acuérdate que el método de factor integrante, así tal cual nosotros o sea, como yo lo expliqué, es para la ecuación normalizada, cuando el z o la incógnita, sea como sea que se llame, está derivada solita, no está multiplicada por nada. Ahora, me da la impresión que igual podría aplicar un factor integrante a esta, pero, pero preferí hacerlo como ya lo habíamos visto. Ya, perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces la normalización ahí, tengan un cuidado ahí. Ya, bien, buenas preguntas, me gusta. Ya, entonces ahora voy a resolver el problema de valor inicial. Ya sé que tiene que ser negativa, entonces escojo del módulo la que es negativa y ahora aplico la condición inicial. Entonces, aplicando la condición inicial, voy a tener que ¿en cuánto la evaluamos? En 1, ¿cierto? Y en 1 vale menos 1 sobre raíz de c 1 al cuadrado menos 1 a la cuarta. Y eso, por otro lado, esta es la fórmula, ¿cierto? O solución general. Y la condición inicial es menos 1. Y aquí se despeja el c, ¿cierto? Porque me queda 1 es igual a 1 sobre raíz de c menos 1, entonces c tiene que ser 2. Y entonces, a ver, voy a escribir así la i cuando estoy hablando, no de la solución. Y entonces, y de x es igual a menos 1 sobre raíz de 2x cuadrado menos x a la cuarta, que es lo mismo que menos 1 sobre x raíz de 2 menos x cuadrado, para x positivo. Entonces fíjense que cuando x tiende a 0, esto tiende a 2 y esto tiende a menos infinito. Entonces la solución pasa por ahí, pero tiende a menos infinito aquí. Se viene para acá abajo. Tiene una asíntota. Y cuando x tiende a infinito, no, está definida hasta infinito, está definida hasta x igual a raíz de 2, ¿cierto? Porque esto no se puede pasar de 2. Entonces, claro, tiene una asíntota en raíz de 2, raíz de 2 está por aquí está 2, y aquí como que debería ser alguna cosa así. Espérense, no, hay algo raro. No puede pasar por 0. Cuando x tiende a raíz de 2, esto tiende a menos infinito otra vez. Entonces hace una cosa así en realidad. Hoy la he ido rara. A ver, déjenme dibujarla bien. Claro. Ahí está 1 en... A ver. Todo negativo, así que voy a hacer el dibujo así. Ahí está 1, ahí está raíz de 2, ahí está 2. Y la solución I de x es menos 1 sobre x raíz de 2 menos x cuadrado. Entonces esta cosa, cuando x tiende a 0, esto tiende a menos infinito, entonces viene así. En 1 vale menos 1, así que pasa por ahí. No sé si este será el máximo, es una buena, uno podría tratar de analizar esa función, donde tiene el máximo, porque cuando x tiende a raíz de 2, esto tiende a menos infinito. No sé si, entonces esta cosa tiene que tener un máximo en algún lugar. No sé dónde. ¿Máximo dónde? No tengo idea.
Pero quizás la Edo lo dice. La Edo lo dice o debería decirlo, porque en un máximo I' es 0. Entonces en el punto de máximo tengo I de X barra, que es X máximo, X barra es igual a X barra al cubo, I de X barra al cubo. Entonces se va con ese, que estoy suponiendo que es distinto de 0. Y... no sé dónde está. Se puede calcular igual. No sé si esto lo dice. No lo dice. Pero se puede calcular. Se puede calcular el máximo de esto. Propuesto encuentra el máximo. Y vea que, por supuesto, debe satisfacer, en ese punto se debe satisfacer esta igualdad, por supuesto. Encuéntrenlo. Propuesto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, entonces el segundo ejemplo que vamos a ver hoy de reducción, ¿sí? Fíjense que en la Bernoulli pasamos de Bernoulli no lineal, no sabemos cómo se resuelve, a lineal. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de una EDO que pasa de EDO homogénea, la vamos a llamar así, voy a explicar el nombre, a una EDO de variables separables, ¿sí? Entonces, vamos a considerar una EDO de la forma I' igual f de x, y, donde f es homogénea. Esta es una definición, ¿eh? Es homogénea de... Esta no es EDO lineal homogénea, no confundir, ¿sí? Este nombre está heredado por el campo dependiente f. Entonces, EDO es homogénea de grado 0. Grado 0. ¿Qué quiere decir eso? Que f de lambda x, lambda y, es igual a f de xy, absorbe el lambda para todo lambda, digamos, positivo. ¿Ya? Por ejemplo, f de x, y, de hecho el ejemplo que voy a hacer, f de x, y es x más y sobre x menos y, donde esté definida esta cosa. Fíjense que es homogénea. F de x, x más y sobre x menos y es homogénea de grado 0. O de grado 0. O homogénea nomás, ¿eh? ¿Sí? Porque hay homogénea de grado 1, ¿cierto? Cuando la homogénea de grado 1 es cuando sale el lambda a la 1. Homogénea de grado 2 es cuando sale el lambda a la 2. Y así, etc. Homogénea de grado 0 significa que el lambda salió a la 0, es decir, no sale. ¿Sí? Entonces esta homogénea de grado 0. Esas son las únicas que nos interesan. Entonces va a ser homogénea, ¿no? Y fíjense lo que pasa, que a f de lambda x, lambda y, es igual a lambda x, ¿qué es lo que dice f? Dice, el resultado, al entregar dos variables x y, el resultado es la suma de esas variables dividida por la resta de esas variables. Entonces eso es lo que aplico aquí. La suma de las variables arriba, dividido por la resta de las variables. Y las variables son lambda x, lambda y ahora. Y entonces factoriza por lambda. Se cancelan los lambda. Estoy suponiendo que lambda no es 0. Puedo ser lambda mayor que 0 o lambda distinto que 0. Depende del dominio de la función, ¿cierto? Y
x más y dividido por x menos y es exactamente f de xy. Entonces satisface esa propiedad. Ahora, ¿por qué yo le llamé homogéneas o EDOs que dependen solamente de y sobre x? Porque uno puede hacer este truco, uno puede como inventar el lambda como una de las variables. Entonces fíjense aquí, que esta f que está aquí es exactamente lo mismo que factorizar como a la mala el x. Entonces factorizo a la mala el x, factorizo el x, entonces me queda x factor de 1 más y sobre x, dividido por x factor de 1 menos y sobre x. Y entonces al suponer que x es positivo, o no nulo, ¿cierto? Se cancelan. ¿Sí? Entonces suponemos ahí distinto de 0. Y entonces esta f me queda, depende directamente sobre y sobre x, si ustedes se fijan. Yo para saber el valor de f de x, y, no necesito saber x e y por separado. Me basta saber cuál es su cociente. ¿Sí? Por eso le llamo así. ¿Ya? Entonces puede aparecer de dos formas, que es como típico de los ejercicios, ¿no? Es como más como tratar de aguzar el ojo del o la estudiante. Es decir, esto es lo mismo que la puedo ver como una función que depende de y sobre x nomás. Entonces puede aparecer así o puede aparecer así. Ok, entonces, ¿por qué me gusta más esta forma o expresarla de esta manera? Porque me entrega al tiro el cambio de variable. ¿Sí? Entonces, en tal caso, en este caso, el cambio de variable sugerido es z igual y sobre x, directo. Z igual y sobre x. Ya, ustedes me pueden preguntar también, profesor, aquí también podría haber sacado, factorizado a la mala por y, ¿cierto? Y me quedaba factorizando a la mala por y, ¿cierto? Para y distinto de 0 me queda x sobre y 1 más x sobre y, al revés. Entonces, la pregunta que ustedes me podrían hacer es, profesor, ¿también sirve aquí este método? Sí, porque una función que depende de x sobre y también es una función que depende de y sobre x, al ver esto como a la menos 1, ¿no? Así es que da un poco lo mismo por quién se factoriza, a la mala, digamos. Chuta. Ya, pero este es el cambio sugerido. Y me gusta más este cambio porque me gusta más este cambio y sobre x que x sobre y, que me da la impresión que es equivalente, porque tengo que derivar, hacer una regla de la cadena, que hay una regla del cociente y una regla de la cadena, y tengo que derivar y, entonces que no me quede abajo, digámoslo así, no me quede el y abajo. Entonces prefiero este cambio. Entonces fíjense, voy a aplicar el cambio sugerido en este ejemplo. En este ejemplo, como me queda poco tiempo y no quiero como hacerlo el caso general, vamos a aplicar el cambio en este ejemplo. Entonces, ejemplo, encuentre la solución general, y si no alcanzo lo termino mañana, la solución general de la EDO y prima igual x más y sobre x menos y. Entonces, por toda la cháchara que he dado hoy día, o hasta ahora, esta parte, esta es Bernoulli. Perdón, Bernoulli. Esta es homogénea, o depende de y sobre x. ¿Cierto? Entonces, al factorizar por x, voy a suponer que x es positivo, no es 0. ¿Ok? Seguro que va a aparecer un logaritmo aquí, entonces voy a pensar que x es positivo. Entonces, al factorizar, o en este, para x positivo, esta EDO es equivalente a y' igual 1 más y sobre x sobre 1 menos y sobre x, porque aquí no estoy cometiendo ningún
ningún pecado, ¿cierto? Porque X es positiva, yo puedo dividir. Así que está E2 equivalente. Y ahora voy a aplicar el cambio variable, este cambio de variable sugerido, ¿cierto? Entonces, hay una parte de este cambio de variable que evidentemente reduce el problema, porque al aplicar este cambio de variable aquí, directo, uno se da cuenta que el lado izquierdo me queda 1 más z, 1 menos z, ¿cierto? No sé si eso es tan bueno, pero aparece solamente la nueva variable dependiente, la nueva incógnita. El problema es ver qué pasa con este, y prima. Y eso se saca de acá de nuevo. Porque como x es positivo, yo puedo escribir y como x por z, y entonces y prima, que es la que yo quiero despejar de acá, me queda simplemente z, que hay una regla del producto, más x por z prima. ¿Cierto? Entonces reemplazo. Entonces reemplazando. Reemplazando voy a tener que el lado izquierdo, y prima, siempre tengo que llegar a una única variable. O sea, perdón, a una única incógnita. No puede quedar y y z al mismo tiempo. Entonces, mudo todo a z. Entonces, el lado izquierdo me queda justamente esto. O sea, reemplazo esto, lo reemplazo directamente ahí, ¿cierto? Me queda z más xz', me queda z más xz' igual esto que está aquí. ¿Ya? Entonces ustedes me pueden decir, profesor, pero esta ecuación está tan fea como la otra. Bueno, hay que mover un poco las manos también, pues, hay que limpiar un poco. Entonces voy a tratar de normalizarla. Entonces me queda x por z' igual 1 más z sobre 1 menos z. Y ese 1 menos z lo escribo como 1 menos z sobre z menos z cuadrado, ¿no? Sí. Y hago la resta, entonces queda 1 menos z, y arriba me queda 1 más z menos z más z cuadrado. Es decir, me queda 1 más z cuadrado, porque se van los z aquí. Y después despejo, me queda z' igual 1 más z cuadrado, 1 menos z por 1 sobre x, que es separable. Esta es separable en z, que es separable digamos, ¿cierto? Que lo que uno hace después es decir, entonces, aplicando el método de separación me queda 1 menos z, ¿cierto? 1 menos z sobre 1 más z cuadrado de z a de x igual 1 sobre x, ¿cierto? Aquí. Y después, bueno, paso el método formal, ¿cierto? De x aquí, y primitivizamos. Y bla, bla, bla. Y como yo sé que... bueno, aquí va a aparecer un log, seguro. Ok, entonces, después de acá vamos a encontrar entonces encontraremos una expresión para z en función de x. Y retornaremos a la variable original, o a la solución original, solución y de x, a través del cambio ¿cierto? Y igual x por z, ¿no? Aquí. Ahí recobro y. ¿Sí? Entonces lo que nos queda es, bueno, lo hice para este ejemplo, pero uno se puede dar cuenta que lo que voy a resumir mañana es que en el caso que la f
sea homogénea de grado cero, o yo pueda escribir la ecuación solamente dependiendo de y sobre x, entonces siempre me va a quedar separable. No es privativo de este ejemplo particular. Siempre va a quedar separable en el caso homogéneo. Y entonces uno aplica el método y más que aprenderse una fórmula, uno aprende una mecánica de reducción del problema a través del cambio de variable, y lo importante es devolverse a la variable original y escribir la solución general del problema original. ¿Sí? Entonces lo concluimos mañana, porque me gustaría hablar un poco de la solución que aparece de esta EDO, que es una pregunta que quedó dando bote sobre la eventualidad de no poder despejar una variable en función de la otra. ¿Ya? O qué es lo que entendemos como solución de una EDO cuando queda un corcho horrible. Eso lo vamos a discutir mañana en este mismo ejemplo. ¿Preguntas? Profe, ¿cuál era la EDO principal de este problema? Esta. La EDO original. O la EDO inicial, no sé. Ya, es que era para sacarle captura, gracias. Ahí, eso. Hay pregunta en el chat. Está complejo, no entiendo. ¿Preguntas? Pueden preguntar. Ya, entonces finiquitamos mañana, si no hay preguntas. ¿Ok?